Carl Jung, el psiquiatra y psicoanalista suizo que dio vida a la idea de la psicología analítica, tenía una visión interesante y a menudo controvertida sobre Dios y la espiritualidad. Sus puntos de vista no solo eran innovadores, sino que también ofrecían un nuevo conocimiento separado de las doctrinas religiosas tradicionales, lo que intrigaba a eruditos y buscadores de conocimiento. Hoy sabemos más sobre la visión de Dios de Carl Jung y cómo puede afectar a nuestra espiritualidad. Esto podría ser una sincronicidad para usted. En lugar de basarse en la teología, Jung abordó el concepto de Dios no desde el punto de vista de la humanidad. Creía que comprender a Dios era un viaje hacia el interior, hacia los territorios inexplorados de nuestra propia mente inconsciente. Para él, Dios no era una entidad externa que residiera en el cielo, sino una parte integral de nuestro ser, profundamente plantada en el reservorio compartido de experiencias comunes a toda la humanidad. El concepto de Dios como arquetipo de Carl Jung es una de sus ideas más intrigantes y revolucionarias, que desafía las creencias religiosas tradicionales y ofrece una nueva perspectiva de la espiritualidad. Según Jung, los arquetipos son símbolos e imágenes universales y primarios que residen en el inconsciente colectivo, compartido por todos los seres humanos. Estos arquetipos se manifiestan en sueños, mitos y creencias religiosas, dando forma a nuestras percepciones y experiencias del mundo. Entre estos arquetipos, Jung identificó a Dios como uno de los más significativos. Jung propuso que la idea de Dios no es una mera construcción religiosa, sino una parte innata de la mente humana. Esto significa que nuestra comprensión de Dios viene de dentro, influida por símbolos universales y experiencias compartidas por toda la humanidad. Esta noción radical desplaza el foco de atención de un ser externo y todopoderoso que todos pensamos que es Dios a una presencia interna que influye en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esta visión descarta el confinamiento de Dios a algún dogma religioso o culto institucionalizado y hace que lo divino sea accesible a todos, independientemente de su fe o sistema de creencias. Permite una experiencia profundamente personal y subjetiva de la espiritualidad, animando a los individuos a explorar su propia psique y descubrir los elementos divinos que llevan dentro. El concepto de Dios interior es la idea de que la divinidad no es una fuerza externa que reside en los cielos, sino una parte intrínseca de nuestro propio ser, profundamente arraigada en nuestra psique. Esta perspectiva, defendida como Jung, sugiere que lo divino no es algo que tengamos que buscar fuera de nosotros, sino algo que debemos descubrir en nuestro interior. Jung creía que cada persona es portadora de una chispa de lo divino. Esta divinidad interior actúa como una luz que nos guía, ofreciéndonos sabiduría, fuerza y perspicacia. Es la fuente de nuestras inspiraciones más profundas y de nuestras aspiraciones más elevadas. Reconocer y conectar con esta divinidad interior puede llevarnos a una vida más plena y significativa. En lugar de confiar en doctrinas o intermediarios externos, el camino hacia la iluminación espiritual se convierte en un viaje interior de autodescubrimiento. Este viaje implica explorar las profundidades de nuestra propia conciencia, enfrentarnos a nuestros miedos y sombras y, en última instancia, descubrir la esencia divina que reside en nuestro interior. Al reconocer nuestra propia naturaleza divina, nos damos cuenta de que tenemos el poder de forjar nuestro propio destino y crear una vida que esté en consonancia con nuestros valores y aspiraciones más elevados. Este reconocimiento nos anima a asumir la responsabilidad de nuestros actos y a vivir con mayor integridad y autenticidad. También
Nos inspira a tratar a los demás con compasión y respeto, reconociendo la chispa divina que reside en cada individuo. Además, este concepto promueve un sentido de interconexión. Si todos llevamos una chispa de lo divino, entonces todos estamos fundamentalmente conectados a un nivel más profundo. Esta comprensión puede fomentar un sentimiento de unidad y solidaridad que trascienda las divisiones de raza, religión y nacionalidad. Nos recuerda que todos formamos parte de un todo más grande e interconectado, y que nuestras acciones repercuten en el mundo que nos rodea. El individualismo anima a alejarse de las leyes religiosas y las normas sociales para emprender un viaje hacia el interior. Nos invita a explorar nuestro mundo interior con curiosidad y reverencia para desenterrar la esencia divina que yace en nuestro interior. Jung influyó profundamente en esta concepción del individualismo y lo divino. En su idea, la individuación equivale al viaje de iluminación espiritual para realizar el ser. Este yo, en sus términos, no es meramente una identidad individual, sino un reflejo de lo divino. Esta perspectiva replantea la búsqueda del individualismo como un esfuerzo sagrado. Nos desafía a mirar más allá de los marcadores superficiales de identidad y éxito para buscar una conexión espiritual más profunda con nosotros mismos. Jung propuso que, al igual que los individuos poseen aspectos de luz y sombra, Dios también los posee. Creía que reconocer e integrar estos elementos de sombra es crucial para el crecimiento personal y espiritual. En su opinión, Dios no es solo un símbolo de pureza y bondad, sino que también encarna los aspectos más oscuros y caóticos de la realidad. Jung creía que la sombra se refiere a las partes de nosotros mismos que reprimimos, ocultamos o negamos porque no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos o con las expectativas de la sociedad. Estos aspectos sombríos suelen incluir nuestros miedos y deseos que consideramos inaceptables. Afirmaba que estos elementos no son intrínsecamente malos, sino que se vuelven problemáticos cuando se ignoran o reprimen. Al afrontar e integrar nuestra sombra, conseguimos un yo más equilibrado y auténtico. Aplicando esta idea a nuestra comprensión de Dios, vemos una deidad que refleja toda la gama de la experiencia humana. La luz representa las cualidades que tradicionalmente asociamos con lo divino: amor, compasión, sabiduría y bondad. La sombra, en cambio, incluye aspectos como la destrucción, el caos y la oscuridad. Esta dualidad no implica que Dios sea malévolo, sino que lo divino abarca todas las facetas de la existencia, reflejando las complejidades de la vida misma. Una experiencia luminosa se caracteriza por un sentimiento de asombro y reverencia, a menudo acompañado de la sensación de estar en presencia de un poder superior. Es un momento en el que el mundo se desvanece y nos enfrentamos a lo sagrado y lo inefable. Personas de diferentes culturas, religiones y periodos históricos han relatado encuentros similares con lo divino. Estas experiencias suelen producirse en momentos de oración o meditación, pero también pueden surgir espontáneamente en la vida cotidiana. Lo que hace que las experiencias luminosas sean tan transformadoras es su capacidad para vincularnos a un sentido y propósito más profundos. En esos momentos, vemos una realidad que supera los límites de nuestra existencia cotidiana. Nos recuerdan nuestra interconexión con toda la creación y el profundo misterio que subyace a la vida. Esto puede provocar un cambio en nuestros valores y prioridades, fomentando un mayor sentido de la compasión, la humildad y el asombro. Carl Jung consideraba que estas experiencias eran cruciales para el crecimiento psicológico y espiritual. Creía que estos encuentros con lo divino podían provocar una profunda curación y transformación. Al abrirnos a lo luminoso, invitamos a una comprensión más profunda de nosotros mismos
y de nuestro lugar en el universo. El impacto de una experiencia luminosa puede ser duradero y de gran alcance. Puede inspirar la creatividad, fomentar la conexión con los demás y sentar las bases de una vida más auténtica y significativa. Quienes se han encontrado con lo luminoso suelen describirlo como un punto de inflexión, un momento de despertar que cambia para siempre su perspectiva. La espiritualidad proporciona un marco para entender nuestras experiencias, sobre todo las difíciles o traumáticas. Nos ayuda a encontrar sentido y propósito ante el sufrimiento, ofreciéndonos un sentido de esperanza y resiliencia. Esta búsqueda de sentido es un aspecto fundamental de la curación psicológica, ya que nos permite replantear nuestras experiencias de un modo que fomenta el crecimiento y la transformación. Un aspecto clave de esta curación es la conexión que sigue. La espiritualidad suele hacer hincapié en nuestra interconexión con los demás y con el mundo que nos rodea. Esta sensación de conexión puede contrarrestar los sentimientos de aislamiento y soledad que suelen acompañar a la angustia psicológica, ayudándonos a encontrar consuelo y apoyo en nuestro camino de curación. La espiritualidad también fomenta la autorreflexión y el autoconocimiento. Nos invita a explorar nuestro mundo interior, enfrentarnos a nuestros miedos y abrazarnos a nosotros mismos. Esta introspección es vital para la curación psicológica, ya que nos ayuda a identificar y abordar las causas profundas de nuestro dolor. A través de la exploración espiritual, comprendemos mejor nuestros patrones de pensamiento y comportamiento, lo que nos permite realizar cambios significativos que promueven la curación y el crecimiento. Jung reconoció el gran impacto de la espiritualidad en la salud psicológica. Creía que las experiencias espirituales podían producir una curación y una transformación significativas. Jung consideraba que la individuación estaba profundamente entrelazada con el desarrollo espiritual. Al integrar las prácticas espirituales en nuestras vidas, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento que nos conduce a un mayor bienestar psicológico. La espiritualidad también ofrece una rica gama de herramientas y prácticas que pueden mejorar la curación psicológica. Se ha demostrado que técnicas como la atención plena, la meditación y las imágenes guiadas reducen el estrés, la ansiedad y la depresión. Estas prácticas promueven una sensación de calma y equilibrio, ayudándonos a afrontar los retos de la vida con mayor facilidad y resistencia. Además, los rituales y las ceremonias proporcionan una forma estructurada de procesar las emociones, liberar el dolor y celebrar los hitos de la curación. Los sueños se han considerado durante mucho tiempo un ámbito en el que conversan lo sagrado y el subconsciente, un lugar en el que nosotros y Dios podemos charlar. Culturas de todo el mundo ven en los sueños una fuente de guía divina, profecía y perspicacia. La idea de que son una forma de comunicación divina sugiere que no son meros pensamientos aleatorios, sino mensajes significativos de un poder superior o de nuestro yo más profundo, que ofrecen sabiduría y orientación para nuestra vida de vigilia. Carl Jung destacó la importancia de los sueños para comprender la mente inconsciente. Creía que los sueños son una forma natural y directa de que lo divino se comunique con la mente consciente, revelando verdades ocultas y aspectos más profundos de nuestro ser. Según él, los sueños no son solo personales, sino que también contienen símbolos y temas universales que nos conectan con el inconsciente colectivo y lo divino. Los sueños pueden tender un puente entre lo humano y lo divino, proporcionando una oportunidad para que las percepciones y los mensajes espirituales fluyan hacia nuestra conciencia y nuestro estado de vigilia. En ellos, símbolos y metáforas transmiten estos mensajes, lo que nos exige una interpretación eficaz
para descifrarlos. Para muchos, los sueños son una forma de guía espiritual que ofrece soluciones a problemas, advertencias o inspiración. Pueden iluminar aspectos de nuestra vida de los que quizá no seamos plenamente conscientes, poniendo de relieve áreas que requieren atención, curación o cambio. Si prestamos atención a nuestros sueños y reflexionamos sobre su significado, podemos obtener información valiosa sobre nuestro camino espiritual y alinearnos más estrechamente con nuestro propósito superior. Los sueños también tienen el poder de conectarnos con lo divino de un modo profundamente personal e íntimo. Pueden crear una sensación de comunión con un poder superior, proporcionando consuelo, seguridad y un sentimiento de ser guiados y apoyados. Esta conexión puede ser especialmente poderosa en momentos de incertidumbre o crisis, ya que ofrece una sensación de esperanza y dirección cuando más la necesitamos. El yo en la sombra consiste en rasgos, deseos y emociones que nos resultan inaceptables o incómodos. Pueden ser sentimientos de ira, celos o miedo, así como deseos insatisfechos y talentos ocultos. Aunque el yo en la sombra suele considerarse negativo, no es intrínsecamente malo. Por el contrario, contiene tanto elementos oscuros como luminosos, partes de nosotros mismos que son esenciales para una comprensión completa de quiénes somos. Jung creía que integrar el yo en la sombra es importante para la individuación. Argumentaba que esta integración conduce a una existencia más equilibrada y auténtica. Del mismo modo, en el ámbito espiritual, reconocer y aceptar nuestros aspectos sombríos puede acercarnos a lo divino. Al hacerlo, aceptamos todo el espectro de nuestra humanidad y reconocemos lo divino que hay en nosotros, con imperfecciones y todo. En muchas tradiciones espirituales se considera que Dios abarca tanto la luz como la sombra. Esta dualidad no es un signo de contradicción, sino un reflejo de la complejidad y totalidad de lo divino. Al entender a Dios de este modo, nos damos cuenta de que la presencia divina no se limita a la pura bondad, sino que también incluye los aspectos más oscuros y desafiantes de la existencia. Esta visión holística de Dios nos anima a afrontar e integrar nuestro propio yo sombrío, fomentando una espiritualidad más profunda e integradora. Integrar el yo en la sombra implica una profunda autorreflexión y honestidad. Requiere que miremos las partes de nosotros mismos que hemos estado evitando para comprenderlas y aceptarlas. Este proceso puede ser incómodo, pero también inmensamente gratificante. Al sacar a la luz estos aspectos sombríos, liberamos el poder que ejercen sobre nosotros y los transformamos en fuentes de fuerza y sabiduría. Las prácticas espirituales como la meditación, la oración y el diario pueden ayudar en este proceso de integración. Estas prácticas crean un espacio seguro para la introspección, permitiéndonos explorar nuestro mundo interior sin juzgarnos. Al sumergirnos en nuestro yo sombrío, descubrimos verdades ocultas y percepciones que pueden conducirnos al crecimiento espiritual y a la iluminación. La distinción entre experiencia religiosa y religión organizada pone de manifiesto una profunda tensión entre la revelación personal y la tradición comunitaria. Mientras que la experiencia religiosa engloba los encuentros profundamente personales con lo divino que pueden tener los individuos, la religión organizada se refiere a los sistemas de creencias estructurados, los rituales y las instituciones que proporcionan un marco para el culto y la práctica comunitarios. Sirven para preservar las enseñanzas, promover la cohesión social y ofrecer orientación espiritual, mientras que las experiencias religiosas son profundamente subjetivas y pueden variar mucho de una persona a otra, configurando las creencias y fomentando un sentimiento de conexión con lo sagrado. La tensión entre la experiencia religiosa y la religión organizada
surge cuando los encuentros personales con el desafío divino divergen de las normas institucionales o el dogma. Las revelaciones personales a menudo desafían la categorización fácil o los límites doctrinales, llevando a los individuos a cuestionar o reinterpretar las creencias establecidas. Esta tensión puede crear una interacción dinámica entre la espiritualidad personal y la identidad comunitaria dentro de las comunidades religiosas. Jung exploró en su obra la importancia tanto de la experiencia religiosa como de la religión organizada. Destacó el poder transformador de los encuentros personales con lo divino, que consideraba esenciales para el crecimiento psicológico y espiritual. Al mismo tiempo, reconocía el papel de la religión organizada a la hora de proporcionar estructura, orientación moral y un sentimiento de pertenencia a la sociedad. Para muchos individuos, la experiencia religiosa ofrece una conexión directa e íntima con lo divino, trascendiendo las limitaciones de la religión organizada. Estas experiencias pueden producirse espontáneamente a través de la oración, la meditación, la naturaleza o los encuentros cotidianos y dar lugar a momentos de claridad, curación o visión profunda. Proporcionan un sentido y un propósito personales que pueden enriquecer profundamente el viaje espiritual. Por otro lado, la religión organizada proporciona un sentido de comunidad, valores compartidos y continuidad con tradiciones religiosas que abarcan generaciones. Ofrece rituales, ceremonias y textos sagrados que unen a los creyentes en el culto y la práctica, fomentando un sentimiento de pertenencia e identidad colectiva. La religión organizada actúa como depositaria del patrimonio cultural y de las enseñanzas morales, guiando a los creyentes en su vida ética y espiritual. En última instancia, la tensión entre la experiencia religiosa y la religión organizada refleja la complejidad de la espiritualidad humana. Al situar lo divino en lo más profundo de nuestro ser y hacer hincapié en la importancia de las experiencias espirituales personales, Jung revolucionó nuestra comprensión de Dios y del viaje espiritual. Sus ideas siguen inspirando y provocando, invitándonos a mirar dentro de nosotros mismos para encontrar lo divino y abrazar toda la complejidad de nuestra existencia. Las ideas de Jung nos recuerdan que el camino hacia Dios no es una búsqueda externa, sino un viaje interior profundamente personal y transformador. Emprende este viaje con valentía y curiosidad, pues en lo más profundo de tu ser se encuentra lo divino.